la docente puertorriqueña, doctora Betsaida Seijo Ortiz, titulada Admisibilidad y Valoración de la Prueba. La doctora Seijo Ortiz es licenciada en Artes Liberales de la Universidad de Puerto Rico, máster en Literatura Hispanoamericana de Filadelfia, Pensilvania, doctora en Jurisprudencia cum laude de la Universidad de Puerto Rico, crédito para PhD de la misma universidad. Se desempeñó como juez superior, Corte Criminal Fajardo, Caguas, Bayamón y Carolina Región Judicial. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, dictando cursos de procesal penal, litigio penal, búsqueda y aprehensión, juicio por jurado, derecho de menores, seminarios de problemas relativos al litigio penal y litigio en tribunales de menores. Miembro del Comité para la promulgación del libro de instrucciones al jurado delegado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Seminarios del sistema acusatorio y observación de los procedimientos judiciales penales para jueces mexicanos en México y Puerto Rico bajo el programa OPDAT. Otras actuaciones judiciales en Puerto Rico y Latinoamérica. Doctora Seijo Ortiz, bienvenida. Okay. Buen día a todos y a todas. No soy la ministra ni siquiera de Macondo, pero espero no defraudarles. Okay. Bien. Dime cómo es esto. ¿Para darle para adelante? Para adelantar y para atrasar. Frente de hacia. Perdón. Así vas para adelantar. Él es para atrasar y este es para adelantar. Este para adelantar. Ok. ¿Vieron? No, todavía pero para que se vayan aprendiendo para que sean reales. ¿Ok? Ya tengo los nervios. Sí, aquí se ve. Yo le voy a hacer preguntas. ¿Ok? Así que usted no va a hacer. Bien. Como parte de verdad el Código de Procedimientos Penal de aquí de Colombia del 2004, pues a diferencia quizás de donde yo vengo en Puerto Rico, ¿verdad? Donde tenemos un código procesal penal, un código de derecho probatorio, un código penal, y todos los códigos y las leyes están separadas, igual las leyes especiales. Ustedes lo tienen comprendido, ¿verdad? Tanto los procesos penales como el derecho probatorio en este Código de Procedimiento Penal del 2004 y que les tengo que decir que es un excelente código. ¿Okay? Y se hace mucho más fácil que lo que se nos hace a nosotros, el poder buscar las regulaciones y el poder aplicar el derecho. Así que, ¿por qué? Porque la práctica del derecho penal, como ustedes bien saben, se compone de tres componentes. La sustantiva, que es donde tenemos los elementos de los delitos, ya sea del Código Penal, ya sea de las leyes especiales. La práctica de ese derecho sustantivo, ¿verdad? Que ustedes, pues, le hablan de la práctica de la prueba. Y la parte probatoria. Yo le digo a mis estudiantes que tienen que mirar esto como si fuera un bizcocho. Si yo fuera a hacer un bizcocho y yo no sé hacer bizcocho, el cual le tengo que decir que no sé, yo tendría que ir a buscar a un libro de cocina, ¿verdad? Y lo primero que buscaré es cuáles son los ingredientes. Pues eso me lo da el derecho penal. La parte sustantiva me dice cuáles son los elementos de los delitos, cómo se tipifica un delito. Después me pregunto, ¿y este bizcocho? Ya sé cuáles son los ingredientes. ¿Dónde es que voy a llevar a cabo esto?
Pues eso me lo da la práctica procesal penal, ¿verdad? Me dice dónde y cómo estos delitos tipificados, cómo es que se van a procesar. Pero finalmente me pregunto, ¿y este bizcocho? ¿Qué instrumentos de labranza yo necesito para poder llevar a cabo mi bizcocho? Pues necesito una batidora, necesito unas cucharas, etcétera. Eso me lo da el derecho probatorio. Me dice cuáles son los instrumentos de labranza que yo tengo a mi disposición para fines de llevar a cabo estos procesos. Y tenemos muchas veces pensamos, ¿verdad? Pues mira, quienes tienen que tener esto claro y quienes tienen que tener estas destrezas y quienes tienen que saber cómo aplicar esto son los litigantes. Pues no, porque si usted es el juzgador y usted es quien va a decidir y usted es quien va a determinar, usted tiene que saber más que las partes. Primero, para tomar sus determinaciones y segundo, para saber cuando una parte lo está induciendo a error o algo que no es aplicable. Así que, como les dije, fase sustantiva define los delitos tipificados, fase procesal expone las normas o reglas, fase probatoria regula la admisión y valoración y eso se lo prueba a ustedes, ¿verdad? El Código de Procedimiento Penal del 2004. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirven estas normas de la prueba? Pues cumplen 3 funciones. Primero, establecen ustedes cuáles son los criterios para determinar si una prueba es admisible o no. Y ahí es donde más difícil es, ¿verdad? Porque cuando la prueba es de su fase ilegal, pues esta es bien fácil, ¿verdad? Porque pruebas que son ilegales o que se han obtenido ilegalmente o que son ilícitas, pues su código claramente lo dice, pues no son admisibles. Así que ahí no tenemos problema. El problema es cuando tenemos un tipo de prueba que tenemos que evaluar por razón de que si es prueba de referencia o no es prueba de referencia, o si es prueba de referencia que es de las que excepcionalmente es permitida, si la prueba se obtuvo de manera legal o ilegalmente, cada parte va a traer, ¿verdad?, su mirada. Y le estaba aquí en la mañana hablando con el profesor Darío, de que, ¿verdad?, siempre los códigos van a decir, ¿verdad?, pues que ahí está la búsqueda de la verdad. Pero nosotros tenemos que tener claro algo. En un sistema acusatorio oral, la verdad que yo tengo es la verdad que me presentan las partes. O sea, yo tengo una verdad jurídica. Si esa... Ay, gracias. Ay, qué bueno. Si esa... Es que yo soy medio ADD, ¿verdad? Y esto de estar restringida a un podio me causa estrés. Si esa verdad que me presentan las partes, en verdad fue todo lo que ocurrió o no fue todo lo que ocurrió, mire, usted como un juzgador no lo sabe, porque usted está limitado, usted no puede estar yendo a investigar al lugar de los hechos. Ese juzgador de los tiempos pasados que tenía de cierta manera un sombrero de investigador, inquisitorial, etcétera, ese sombrero, ese juzgador es pasé. Eso ya no es parte de su sistema. Por ende, usted puede pensar lo que usted crea. Usted puede entender que la fiscalía o el policía debió llevar a cabo esto de otra manera. Pero usted tiene que estar claro, si usted es juez, ¿cuál es su rol? Y hasta dónde está su límite y hasta dónde usted puede llegar. Así que usted, en verdad, sí hay una búsqueda de la verdad, pero tenemos que estar conscientes que esa verdad es una verdad jurídica que nos traen las partes. Porque yo no puedo ir
hacer el trabajo del fiscal ni hacer el trabajo del defensor. Los roles están definidos y esto puede ser que hay personas, ¿verdad?, que les moleste, que no se sientan a gusto, que entienden que debe ser de otra manera, pero ese es el Estado de Derecho, ¿no? Y uno, como yo le digo a los compañeros jueces y jueces, yo soy recurso de la Academia Judicial en Puerto Rico y entreno los jueces nuevos. Y es como les digo, ustedes tienen que estar claros cuál es su trabajo, cuál es su rol, cuáles son sus funciones y cuáles son sus límites. Y el que no pueda bregar con eso, pues tiene que entregar la toga y dejar que otro venga, porque no le hace bien al sistema. ¿Cuáles son las funciones de esta prueba en un sistema? ¿Estoy yendo hacia acá? Ok. Espérate. No estaré dándole a donde no es. Ahí. Mi técnico, estoy en reversa y esta no es la guagua de Juan Luis Guerra. ¿Tú me le puedes funcionar eso? ¿Tú puedes darle eso? Ok. Ya ustedes se han dado cuenta, yo no soy muy tecnológica, ¿verdad? Vamos a hacer. Ok, vamos a la práctica de la prueba, ¿verdad? Así que bajo el sistema acusatorio oral, el juez sí tiene una función bien importante, porque usted, por eso es que yo les digo que ustedes son los más que, ¿verdad?, los que son juzgadores que estén en este salón, son los más que tienen que saber más que el abogado, tienen que saber más que el fiscal. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a presidir, los que van a dirigir y además van a controlar y principalmente van a determinar. Así que la práctica de la prueba consiste en la utilización de uno o más de los medios de conocimiento. Ustedes le llaman medios de conocimiento, nosotros le llamamos medios de prueba, pero quise toda la presentación hacerla de acuerdo a cómo está el código de ustedes para que nos podamos entender mejor. Pero medios de prueba, medios de conocimiento es sine qua non. Para la presentación de un ofrecimiento de prueba con el propósito de probar un hecho pertinente, porque una de las máximas es que para que una prueba sea admisible, primero tiene que pasar por el examen de la pertinencia. Algo que no es pertinente no va a ser admisible. Así que no va ni a siquiera uno a entrar en cuanto a esa valoración de esa prueba que no es pertinente. Así que lo primero que hay que hacer en el salón del juzgador es evaluar si la prueba que te están presentando es pertinente. Si no es pertinente, no hay que ir a la segunda pata del examen. Y si, ¿verdad?, esa prueba que es pertinente, que viene para ofrecer un hecho. Y quiero aclarar que la pertinencia no solamente tiene que ver con los hechos o circunstancias del caso. La pertinencia también es la credibilidad de un testigo. Cualquier tipo de asunto que venga a los fines de minar la credibilidad de un testigo, ya sea un testigo del Ministerio Público, perdón, y ahí me tienen que perdonar a mí, es que nosotros, la Fiscalía es el Ministerio Público. Aquí yo sé que es diferente, así que cuando le diga Ministerio Público, es un lapsus de esto, estoy refiriéndome a los fiscales, a la Fiscalía. Pues la Fiscalía, ya sea un testigo de la Fiscalía, ya sea un testigo de defensa, si la prueba que yo estoy trayendo es para minar la credibilidad de ese testigo que está sentado ahí declarando, y así se lo establezco al juzgador, eso es pertinente. ¿Por qué? Y vamos a repasar brevemente.
Porque cuando yo siento un testigo a declarar, y el testigo que yo siento a declarar, yo le hago un interrogatorio directo, ¿verdad? Ese testigo, ¿a qué viene? Me lo trae la parte. Viene a traerme una historia. Viene a decirme qué fue lo que pasó. Por eso es que es importante que la fiscalía, cuando tiene asuntos o casos donde hay muchos testigos, sepa organizarse de manera que esa historia le llegue al juzgador. En el caso de nosotros, los casos se pueden ver por el juez, que sería por Tribunal de Derecho, pero también nosotros tenemos jurado. O sea que si el acusado decide ver su caso por jurado, pues todavía es más importante que esa historia le llegue a ese jurado, porque malo que bien, el juez es un técnico del derecho, pero los jurados son legos y dependen de las instrucciones que nosotros le damos, ¿verdad? Así que cuando tú haces un directo, tú, y más con las limitaciones que tienes, que no puedes hacer preguntas sugestivas, tienes que hilar esas preguntas, ¿para qué? Para que le llegue la historia a ese juzgador. Los estudios dicen que se queda más lo que uno ve que lo que uno escucha. Que yo tenía por costumbre, yo el año pasado, después de 20 años, me retiré de juez y soy una jubilada jubilosa, pero ¿qué yo hacía cuando tenía estas personas relatando? Yo iba haciendo en mi cabeza una imagen de lo que ellos estaban relatando, porque los estudios dicen que es más lo que queda que uno ve que lo que uno escucha. Así que yo iba haciendo esa imagen, iba hilvanando la historia. Por eso es que en un sistema acusatorio oral, las partes tienen que tener destrezas de litigación, porque si no, están en desventaja. A diferencia del directo, que es el que uno le hace a un testigo que es de uno, ya sea de defensa, ya sea de fiscal, el contrainterrogatorio no tiene ese fin. El contrainterrogatorio viene con 3 fines. Aminar la credibilidad del testigo que está sentado en la silla, aminar la teoría de la parte contraria, y tercero, una parte que se le olvida siempre a los abogados y las abogadas, atraer su propia teoría. Ellos siempre dicen, es que si yo le digo a esta persona, vamos a decir que la teoría de los abogados es que eso no pasó en la calle López, sino que pasó en la calle Cintrón. Pues ellos dicen, es que si yo le digo a ellos que eso pasó en la calle Cintrón, como es un testigo de la otra parte, me va a decir que no. Sí, es cierto, lo más seguro la persona le va a decir que no. Pero al juzgador, ya sea un juez o ya sea un jurado, le va diciendo a ese juzgador cuál es la teoría de la otra parte. Así que el contrainterrogatorio tiene 3 fines. Minar credibilidad del testigo, minar la credibilidad de la teoría de la otra parte y traer su propia teoría. Y claro, aquí el propósito de establecer estos hechos pertinentes, ya sea a las circunstancias del caso, ya sea a la credibilidad de esos testigos, es que ese juzgador, más allá de dudas razonables, ¿verdad?, se posiciona, así dice su artículo 372 del CPP, yo todo le puse el CPP porque es un poco largo, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad penal de esa persona? ¿Verdad? Cuando hablamos de dudas razonables, yo les voy a decir cuál es la explicación que yo le daba a los jurados, porque ustedes todos son doctores en derecho, ¿verdad? Pero imagínense a un jurado, usted estos conceptos en derecho, tratar de que ellos lo entiendan, porque ellos son los que van a determinar, ¿verdad?
Así que yo le decía que dudar razonable es una certeza moral en un ánimo no prevenido. No se oye. Ay, perdón. Ay, perdón. Adviérteme, porque ustedes ven, yo voy para allá, voy para acá, así que me lo dicen. Duda razonable es certeza moral en un ánimo no prevenido. Y como diríamos en Puerto Rico, ¿con qué se come eso? Pues mire, yo le decía a ellos, ustedes tienen que, y es lo mismo que me aplicaba a mí cuando el caso se veía por Tribunal de Derecho. Primero, hay que esperar que pase toda la prueba completa. No se puede estar haciendo determinaciones si la prueba completa no ha desfilado de ambas partes. Y yo le decía, si usted, después de escuchar toda la prueba y las instrucciones en derecho que le hemos dado, usted tiene una determinación y usted se va para su casa y puede dormir bien, eso es una certeza moral en un ánimo no prevenido. Pero ¿cómo es que logramos el ánimo no prevenido? Pues yo les decía a ellos, cuando ustedes entren por esa puerta del salón, me tienen que dejar todas sus maletas allá afuera. Las maletas que traen con prejuicio, las maletas que traen de sus vivencias, las maletas que traen de sus miradas. Todo lo que ustedes traen con ustedes, ustedes me tienen que prometer que mientras se ventile este asunto, ustedes lo van a dejar en la puerta fuera de este salón. Y cuando ustedes tomen su determinación, que las tomen sin las maletas estas cargadas que ustedes traían y que solamente la llenaron con la prueba que se vio en este salón, entonces ustedes han cumplido con la certeza moral de un ánimo no prevenido, que es la duda razonable. Eso que yo le indicaba a los jurados, me lo aplicaba a mí misma, porque todos venimos con juicios, todos venimos con miradas, todos venimos con, como decía el filósofo, yo soy yo y mi circunstancia. Así que yo sé, y lo sé por conocimiento propio, que no es fácil la labor de juzgar. Si es que uno la quiere hacer, ¿verdad? De manera imparcial, de manera... y de ser justo, porque eso es lo que es la justicia. ¿Sí? Así que la práctica de la prueba le permite escuchar el testimonio de base, ¿verdad? Permite anticipar las objeciones. Pues claro que la otra parte tiene derecho a objetar. Y le quiero decir que en nuestro sistema se puede objetar hasta el juez. Si yo como juez decía algo que de cierta manera estaba tomando una posición, ya sea de la fiscalía, ya sea del abogado, pues claro que la otra parte me puede objetar, porque yo ahí no soy parte. Y como no soy parte, yo no puedo estar haciendo el trabajo que no hace la parte. Y puede traerse prueba nueva afirmativa de reputación, ¿verdad?, de los testigos, y así lo establece su artículo 344. Siempre va a haber, ustedes tienen, ¿verdad?, como parte de su audiencia preparatoria, ¿verdad?, el descubrimiento de pruebas. Siempre va a surgir información que no fue descubierta anteriormente. Su código provee para ello, nuestro código también. ¿Por qué? Porque una de las reglas del descubrimiento de prueba es el deber continuo de informar. Claro está, ustedes como juzgadores son los que deciden si esa prueba que no la presentaron previamente y que esperan hasta el juicio oral y público para decir que la tenían, cuál fue la razón para la dilación, cuál fue la razón para no haberla traído y presentarla previamente. Así que esta es la definición de qué es evidencia pertinente, que es aquella que tiende a hacer la existencia
de un hecho. Fíjense que en nuestras reglas de derecho probatorio, esta es la definición según la tienen ustedes. En nuestras reglas de derecho probatorio dice, pertinencia es todo aquello que haga un hecho más o menos probable. Ustedes incluyeron lo del hecho más o menos probable, pero también tiene consecuencia para la adjudicación de este hecho, ¿verdad? Y por eso es que les digo que la credibilidad de un testigo hace un hecho más o menos probable. ¿Okay? Porque si ese testigo es mendaz, entonces ese testimonio o ese hecho no es probable. ¿Okay? O por lo menos lo hace menos probable. En su artículo 375, ustedes hablan sobre el elemento material probatorio, sobre la evidencia física, sobre el medio de prueba. Y perdónenme si les hice la presentación de esta manera, pero entendía que tenía que hacerlo con sus articulados, no con mis articulados, ¿verdad? Y por eso ven artículos que son de varias partes del libro, porque todos tienen referencia, ¿verdad? ¿Y cuál es porque no es solamente que se pase prueba de la tipificación de un delito, es que hay que pasar prueba de que esa persona fue quien cometió el delito. Así que es la tipificación de los elementos del delito, pero también la identidad de esa persona. Y les tengo que decir que tanto los estudios en Estados Unidos como en Puerto Rico establecen, igual que ahora, yo no veo esos programas, pero mis hijos sí los ven, ¿verdad? Que en Netflix y en todo esto, que sí, murder, how to get away with murder, que sí un documental sobre estos casos de ADN, etcétera, ¿verdad? Pero le puedo decir de mi propio y personal conocimiento, los errores mayores que se cometen en la impartición de justicia tiene que ver con la identificación de las personas. Y hay personas que están 20, 30 años encarceladas, ¿verdad? Y después resulta, hoy día tenemos lo que, por lo menos Puerto Rico tenemos del 2015 una ley de pruebas de ADN y ustedes no saben la cantidad de personas que han salido liberadas después de 25 o 30 años. Claro está, la pregunta es ¿quién le devuelve esos 25 o 30 años? Por eso es tan importante la cuestión de la identificación. Pero hoy día hay unos técnicas, ¿verdad?, que antes no habían y desgraciadamente pues se cometen muchos errores, o sea que no es solamente en cuanto a la valoración del hecho, es en cuanto a la identificación también de la persona, a menos que sean rasgos, ¿verdad?, que sean tan obvios, etcétera. Pero imagínense, yo le voy a decir un ejemplo en Puerto Rico. En Puerto Rico, la población en general, somos trigueñitos, medimos, qué sé yo, entre 5'5" a 5'10". Esto es, bueno, es real, ¿verdad? Esto solo mi peinador lo sabe, pero tienen pelo oscuro, ¿verdad? Etcétera. Entonces tú te sientes una persona y dice, pues era de estatura 5'5" a 5'10", trigueñito, de pelo oscuro. Tú miras en el salón y 99.9 de los que están sentados allí corresponden a esa identificación. Así que con eso tenemos que tener mucho cuidado. Toda prueba pertinente es admisible, salvo lo que establece su código. El artículo 376 dice que si existe grave daño de causar perjuicio, la probabilidad que genere confusión y que sea dilatoria. Si ustedes supieran que definitivamente esto ustedes lo obtuvieron de las causales que nosotros tenemos, pero es para un jurado, no para el juez. Esta
nuestro derecho procesal y probatorio, cuando usted tiene un caso ante un jurado, tiene que tomar en cuenta esto mismo que dice su artículo 376 antes de presentarle esa prueba al jurado. Pero en cuanto a los jueces, se entiende que como son técnicos del derecho y deben tener una mirada que no tiene un jurado, pues no le... En lo único que usted entiende que va en contra de una mala administración de la justicia o algo así. Próximo. En el artículo 359, ustedes, ¿verdad? Las partes le podrán pedir la exclusión, ¿verdad? Igual aquello prueba que no es admisible, ¿verdad? Y cada parte tendrá derecho, y eso es importante. Tenemos, ¿verdad? Muchas veces uno piensa, ay bendito, esta otra parte va a venir a protestar esto, si esto es tan obvio. Pues mire, ese es su derecho, ¿verdad? Ese es el derecho que tiene ya sea la fiscalía, ya sea la defensa, en el caso de ustedes, que también tienen en cuanto si la víctima está con representación, ¿verdad? Pues tienen derecho a protestar. Dale rápido porque me dicen que ya me quedan 10 minutos, yo creo que no voy a poder hacer ejercicio. Así que la pertinencia está vinculada al derecho al caso. Los medios de prueba que se utilicen o los medios de conocimiento deben ser pertinentes a la controversia. Y para probar un caso, pues ustedes pueden utilizar prueba real, prueba ilustrativa, documentos, conocimiento judicial de hechos públicos y notorios, prueba oral. Tengo que ir rápido. Su artículo 357 y 373 le dice qué es prueba, ¿verdad? Le define lo que es prueba, ¿verdad? Y fíjense que es todo lo que permita reconstruir un hecho, pero que no violen derechos humanos. Ok. Y el 373 dice que se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos que no violen los derechos humanos. Y el 382 le dice cuáles son los medios de conocimiento, ¿verdad? Y entonces vamos a la autenticación e identificación de documentos. Aquí ¿verdad? Se le establece en su artículo 424 cómo es que se hace, pero como no tengo tiempo, lo voy a hacer yo rápidamente. Se supone, ¿verdad?, que la persona pues reconozca. Hay distintas maneras. Yo le voy a decir cuál es nuestro sistema. Un ejemplo, vamos a decir que yo fui la que elaboré este documento, ¿verdad? Y yo estoy de testigo en una sala y antes de yo poder hablar sobre este documento, yo tengo que haber contestado todas las preguntas que tienen que ver con el documento. Sí, yo escribí, ¿verdad?, preguntas de la parte, yo escribí un documento que se llamaba Aspectos Generales, lo escribí tal día, el color de papel era blanco, la letra que utilicé fue, qué sé yo, Cambria, lo que sea, y describo todo antes que la parte pueda traerle a reconocer. No es que le doy para reconocer antes de hacerle las preguntas base, porque no es lo mismo con guitarra que con violín, ¿ok? Usted tiene que hacerle primero todas las preguntas. ¿Para qué? Para que esa persona reconozca y después cuando voy a hacer una recreación, después que se le hacen todas las preguntas base, sin el documento en la mano, la parte va a la otra parte, siempre se le enseña a la otra parte qué es lo que se le va a presentar al testigo.
se le pide permiso al tribunal para acercarse al testigo y ahí entonces que se le dice al testigo que usted tiene en sus manos un documento. ¿Cómo compara ese documento con el documento que usted me acaba de contestar las preguntas que tenía que ver sobre los aspectos generales? Es el mismo. ¿Por qué usted sabe que es el mismo? Porque tiene mis iniciales y porque lo reconozco que este fue el documento. Ahí es que eso queda autenticado. Eso todavía no ha sido admitido. Esto es la primera parte que es autenticar. Yo no puedo llegar a admitir si no he autenticado primero. Y después que está autenticado, y siempre se le debe dar oportunidad a la otra parte, si tiene algún tipo de reclamo o si tiene algún tipo de objeción en cuanto a esa autenticidad. Ejemplo, vamos a decir que fuera estos espejuelos. Y yo le digo, ajá, ¿y cómo usted sabe? Ah, sí, yo lo reconozco porque mis espejuelos son del color que yo le dije. Yo la otra parte, si estoy en desacuerdo, porque autenticidad quiere decir, esto es lo que el proponente dice que es. Eso es lo que es autenticidad. Pues yo puedo venir a la otra parte y decirle, pues, permítame hacerle unas preguntas antes de que usted admita estos espejuelos. Sí, los tiene. Voy para allá. Oiga, usted dice que usted reconoce estos espejuelos suyos. Ajá. Porque son rojos, ¿verdad? Sí. Mire a ver si estos espejuelos tienen alguna inicial, su nombre o algo. No. Mire a ver si estos espejuelos venden en todas las... En todas las ópticas en Cali hay estos espejuelos. Sí. Y hay de todos los colores igual que este. Sí. Eso les resta. Por lo tanto, ahí el juez debe hacer un pare. ¿Y por qué? Porque la otra parte puede traer otro testigo para fines de decir, voy por ahora a esto condicionalmente hasta que se me presente otra prueba que en verdad me diga que esto es auténtico, que esto es lo que el proponente dice que es. Así que el artículo 432 le dice a los juzgadores cómo es que va a apreciar la prueba documental, ¿no? Y claro, ¿cuál es la prueba más común? Los testigos, ¿verdad? El medio de conocimiento más común son los testigos. Y hay testigos legos, hay testigos peritos. Para fines de evaluación de un juzgador, el testimonio de un testigo lego es igual, usted lo tiene que evaluar igual que si evaluara un testigo, el del testigo perito, igual que el del testigo lego. Lo que pasa es que la parte que presente un testigo experto o un testigo perito tiene que traerle otro tipo de información a usted como juzgador que no tiene que traer con un testigo lego. Pero para fines de la evaluación de usted como juzgador están en igual de categoría. Uno no tiene prevalencia sobre el otro. Si usted le cree, y si no le cree, no le cree. El artículo 404 le indica a usted cómo va a apreciar los testimonios. Y claro, los testigos legos tienen que tener conocimiento personal sobre lo que van a declarar. Y si es que va a traer prueba de otro testigo, tiene que, ¿verdad? O si es un testigo de refutación, tiene que haberse establecido antes algo para ser refutado. Admisibilidad y admisibilidad limitada. Yo puedo... ¿Ya se acabó? Sí. Oh, my God. Yo puedo tener algo admisible para unos fines y no admisible para otros fines y establecerlo así.
Esto lo voy a admitir solamente a los fines de este concepto, no en su totalidad. Pero usted tiene que evaluar eso de acuerdo a los testimonios, igual que puede haber pertinencia condicionada. Esto no es pertinente en tanto y en cuanto me traigan otro testigo que yo pueda entonces, ¿verdad?, establecer la pertinencia. Los testigos serán interrogados uno después del otro como lo establezcan las partes. El interrogatorio cruzado, pues sabemos primero, directo, el que se hace a mi testigo, contrainterrogatorio, el que yo le hago al otro testigo. Redirecto, yo vengo a preguntar sobre lo que preguntó la otra parte en el contrainterrogatorio. No puedo hacer preguntas que no haya hecho en el directo y solamente puedo ir sobre el contrainterrogatorio. El recontrainterrogatorio solamente puede ir sobre el redirecto. Y usted, quien le compete, estar evaluando eso porque ¿qué hacen las partes? Aprovechan lo que no dijeron en el directo, lo quieren traer en el redirecto porque dicen, chíspate, cáspita, se me quedó esta pregunta, deja ver cómo la entro ahora. Pues usted, ¿verdad? Pero claro, la otra parte también tiene que estar pendiente porque la otra parte es quien tiene que objetar. Usted no es el que va a objetarle. Ay, usted no es el que va a objetar. Por favor, para la de la próxima, búsquenme una cosita aquí. Ok. Ahí tienen el 397. ¿Puede intervenir el juez? El juez solamente puede intervenir para hacer preguntas aclaratorias. Y esas preguntas aclaratorias solamente se pueden hacer después que las partes hayan terminado de preguntar. Usted no está para hacer el trabajo del fiscal, usted no está para hacer el trabajo de la defensa, aunque le duela. ¿Qué sería una pregunta aclaratoria? Ejemplo, yo por ejemplo tomaba, aunque hay récord, pero para saber de esto yo tomaba notas ad verbatim de todo lo que los testigos iban diciendo, mientras miraba al testigo también. ¿Por qué? Porque hay que observar su demeanor, cómo se comporta en esa silla, cómo declara, ¿verdad? Y de momento, cuando miraba mis notas, me daba cuenta que no, una de las calles donde la persona decía que había estado, no lo escribí. Pues después que terminaba todo, le decía, oiga, usted le dijo aquí al señor fiscal que el día tal usted se encontraba en qué calle, que no pude captar la calle. Y me decía, la calle tal. Eso es una pregunta aclaratoria. Pero usted no puede, por ejemplo, en un caso que el delito es, ejemplo, de robo, que es mediante violencia e intimidación, y la fiscalía se le olvidó pasar el elemento del arrebatamiento, de la intimidación, y usted, oiga, perdone que le pregunte porque no le escuché. Él le arrebató la cadena, ¿verdad? Eso es usted hacer un trabajo del fiscal. El elemento del delito que el fiscal no pasó, el juez quien lo está pasando. Estas son las reglas de la admisibilidad. Las confesiones siempre tienen que ser corroboradas. Con una mera confesión usted no puede encontrar culpable a una persona si es que ve un juicio oral y público. Estas son algunas de las reglas que aplican a todos los medios de prueba o conocimiento. Objeciones. Ustedes le dicen oposición, nosotros le decimos objeciones, pero esto es una manera, en verdad, de evitar que una prueba entre. O sea, es para hacer que algo no sea admisible. Cuando algo se objeta y usted determina que esa objeción o oposición es válida, usted lo que está haciendo es que esa prueba que se presentó no va a ser admisible para fines de la valoración que usted haga. Porque una cuestión, toda prueba, ¿verdad? Quiero hacer claro algo. Admisibilidad y valor probatorio son dos cosas distintas. Algo puede ser admisible y yo darles, cuando veo todo el conjunto de la prueba, darle 0 valor probatorio.
y muchas veces se confunde la admisibilidad con el valor probatorio. Puede haber sido admitido, pero para fines cuando lo evalúo con el conjunto de la prueba no tiene valor probatorio. Estas son las posibles objeciones. Le quiero decir, y se lo voy a dar al doctor Muñoz, nosotros tenemos un libro sobre litigación criminal que en este momento estamos haciendo una edición nueva y uno de los capítulos es sobre objeciones. Lo traje y traje ese capítulo porque si se lo quieren repartir ustedes con mucho gusto, están todas las posibles objeciones, etcétera. Igual que después les voy a enviar, porque nosotros, y me dio mucho gusto cuando el doctor dijo que tienen un nuevo proyecto que van a hacer sobre justicia restaurativa, métodos alternos, etcétera. Y nosotros, este libro que se publicó en el 2003, entendíamos que habían pasado 20 años, teníamos que ponerlo al día, pues tiene un capítulo completo sobre métodos alternos, justicia terapéutica, justicia restaurativa, mediación, cosas que hacía 20 años, ¿verdad? Pero uno tiene que saber que ya la litigación no es todo. Así que con mucho gusto también les puedo dar copia del capítulo. Tipo de prueba. Puede existir prueba directa, puede existir prueba circunstancial. Ejemplo, me está lloviendo, yo estoy dentro de la casa, no se escucha nada, no se ve nada, y mi hija entra toda empapada con una sombrilla, ¿verdad? Yo no vi la lluvia, pero yo, a base de que ella está mojada, de que está con una sombrilla, etcétera, yo infiero de que afuera está lloviendo. Eso es prueba circunstancial. A diferencia, si yo salgo afuera, ¿verdad? Y me cae la lluvia encima, me mojo, etcétera, eso es prueba directa. Tanto la prueba directa como la prueba circunstancial tienen el mismo valor. Si usted le cree, tienen el mismo valor. No es una que prevalece sobre la otra. Creo que el ejercicio no lo voy a poder hacer porque creo que me fui hace tiempo del tiempo, pero ¿cuándo es que yo estoy? ¿Cuándo es que yo estoy otra vez? ¿Cuándo yo estoy otra vez? Ok. Pues dicen que a las 2 de la tarde. Ok. Pues muchas gracias, perdonen y muchas gracias.